Hola a todos, muy buenos días de viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar acerca de oportunidades de financiamiento para la banca ética. Yo soy Verónica Torres y soy gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Así que esperemos que esta mañana de viernes sea una mañana entretenida para poder revisar estas opciones con un panel de lujo que nos acompaña esta mañana. Esta actividad se enmarca dentro de nuestra agenda de sostenibilidad y la fuerte convicción de la Cámara de Comercio de Santiago de promover el desarrollo sostenible de las empresas. El desarrollo sostenible pasó de ser algo deseable a ser hoy día una materia indispensable para el desarrollo de las empresas modernas que quieran y necesitan subsistir en el largo plazo. Estamos en escenarios que están muy complejos. Veíamos hace algunos poquitos días el informe del IPCC, del panel intergubernamental de expertos del cambio climático, y vemos que realmente es necesario hacerse cargo ahora ya de estos impactos, y desde el mundo empresarial también. Es importante no solo velar por los resultados económicos y la maximización de la rentabilidad hacia los accionistas, sino que también es muy importante hoy día estar mirando cuál es el impacto que tienen las organizaciones en el medio ambiente, en la sociedad, y ojalá poder contar con altos estándares de transparencia, anticorrupción, que garanticen una conducta empresarial responsable. Todas esas materias son aquellas que estamos promoviendo desde el área de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. Y bueno, es precisamente también el sector financiero quienes han estado adoptando con fuerza últimamente estos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos como ASG o ESG en inglés, y están incorporando a sus matrices de evaluación de riesgo, a las tradicionales matrices de evaluación de riesgo, estos otros impactos que son importantes de medir. Nosotros como gremio, además, si bien no somos una institución financiera, hoy día además somos signatarios de UNEP5, que es el programa de Naciones Unidas que vela por precisamente las finanzas sostenibles, y hoy día tiene muchísimos signatarios alrededor del mundo, bancos, AFGs, asset managers, etcétera, que están movilizando trillones de dólares hacia proyectos e iniciativas que tengan un impacto positivo. Sin embargo, hoy día también en Chile ya tenemos un banco que es 100% dedicado a otorgar créditos y en donde es posible invertir con impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente, que tienen un lente y una óptica completamente dirigidos a velar porque los proyectos que ellos están evaluando en distintos ámbitos realmente tienen una evaluación estricta, rigurosa, una metodología sumamente interesante para que realmente el impacto de la movilización de los flujos de dinero tengan impactos positivos en nuestro país, en la sociedad. Y ya les anunciaba, tenemos un panel de lujo que nos acompaña esta mañana. Nos está acompañando Caroline Bertoz para revisar, vamos a hacer la introducción con Caroline a las finanzas sostenibles e inversión de impacto. Muchas gracias, Caroline, por acompañarnos. Ella nos está acompañando hoy día desde Barcelona. Tenemos la suerte en estas condiciones de estar a través de plataformas digitales, que hoy día podemos contar con expertos instalados en cualquier parte del mundo, así que muy bienvenida, Caroline. También nos acompaña Gerardo Vignant, quien es responsable de Impacto Nacional en Doble Impacto, que es la primera banca ética de Chile. Y también nos acompaña Karen Aguilera, que vamos a revisar ahí un caso de aprendizaje. Ella es gerente general de Revaloriza Chile, una empresa que está alocada en la quinta región. Y con este panel sumamente interesante vamos a dar inicio entonces con Caroline, que nos va a contar una breve introducción, porque este es un mundo fascinante con muchísimas aristas, pero ahí Caroline, con toda su expertise, va a intentar resumirnos y explicarnos qué son las finanzas sostenibles y la inversión de impacto. Caroline es licenciada en Finanzas Internacionales de la Universidad de Nantes, tiene magíster en Dirección Financiera y Contable de la empresa
de la empresa en la Universidad de Pompeu, tiene muchísima experiencia, un tremendo background, además es especialista en sustentabilidad y gestión de factores ASG, cuenta con una tremenda trayectoria en diversas partes del mundo y actualmente es directora de desarrollo ASG en Governance. Ahí cabe destacar, Caroline, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Caroline está reemplazando a Diana Rubinstein, que era nuestra panelista, que tuvo ahí un pequeño inconveniente. Le mandamos un abrazo también a Diana. Así es que muy bienvenida, Caroline, y te dejo con tu presentación. Muchas gracias, Verónica. Antes que te vayas, confírmame que se ve bien la presentación en formato completo. Se ve perfecto. Muy bien, muchas gracias. Y muchísimas gracias también por la invitación. Me alegro poder estar con ustedes aquí esta mañana de Chile. Vamos a ver en este caso, en esta introducción, qué son las finanzas sostenibles y después iremos poco a poco a descubrir qué es en particular la inversión de impacto. Por lo que vamos a revisar en esta presentación lo siguiente. La presentación general de qué son las finanzas sostenibles, compuestas por la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Luego veremos qué es en sí la inversión responsable, cuáles son los drivers de esta inversión responsable y cuáles son las posibles estrategias. Y finalmente entraremos de pleno en lo que es la inversión de impacto. ¿Qué es las finanzas sostenibles? ¿Qué son estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que llamamos la sustentabilidad? Muchas veces están llamados o nominados como factores extrafinancieros o incluso factores no financieros, porque efectivamente son factores que no son puramente financieros, pero veremos y sabemos cada vez más que tienen un impacto directo en los resultados económicos y financieros y en el retorno de la organización. Por lo que sí, son factores que al principio han sido gestionados de una forma filantrópica por las organizaciones, de unas donaciones, de unas ayudas, por ejemplo, a nivel medioambiental, pero cada vez más las organizaciones han visto el valor que tenía esta gestión, esta consideración de esos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su estrategia y han ido alineando la propia estrategia de negocio de la organización con esta estrategia de sustentabilidad. No puede haber una estrategia de sustentabilidad aparte de la estrategia de negocio. Tiene que ser considerado como un valor añadido, una gestión de riesgo, una posibilidad de oportunidad a nivel ambiental, social y de gobierno corporativo, y no como algo que se hace extra. Importante también considerar que la sustentabilidad no es solo los temas medioambientales. Veremos en una lámina siguiente que sí, claramente entran en consideración, pero no son los únicos factores que tienen que ser tomados en cuenta dentro de lo que es la sustentabilidad. En sí, la sostenibilidad viene de las palabras inglesas de sustainability, de esta capacidad de sostenerse en el tiempo, sostenerse además por sí sola la organización. Es decir, esta capacidad de durar en el tiempo, de sostenerse en el tiempo, que es lo que cada vez más buscan los inversionistas, especialmente los inversionistas con un foco más a medio-largo plazo, como lo son inversionistas institucionales, por ejemplo, los fondos de pensiones. Y como les mencionaba antes, la sostenibilidad está basada en varios factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Aquí vemos una matriz, que es una matriz de calificación de riesgos ASG, de la Agencia de Calificación de Riesgos ASG BI, que pertenece a Moody's.
y que ha agrupado todos estos temas en 6 grandes dominios, que son los derechos humanos, recursos humanos, comportamiento en los mercados, gobierno corporativo, medio ambiente y involucramiento con la comunidad. La sostenibilidad durante un tiempo ha sido considerado como sobre todo los factores de la penúltima columna, los factores más medioambientales, pero podemos ver aquí que también agrupa temas como sistemas de remuneración de la alta dirección, los horarios de trabajo, que es esta consideración también de el stakeholder empleado, por ejemplo, también cómo se gestiona la información con los accionistas, cuáles son los derechos humanos fundamentales. Esto muchas veces se trata, por ejemplo, en la cadena de valor de la misma organización. Existen varias metodologías para conocer estos riesgos, para involucrarlos dentro de la organización, pero lo que sí es importante es entender que estos factores no tienen todos el mismo peso en todos los sectores de actividad. No se van a considerar de la misma forma ni por la empresa que hace parte de un sector, ni por el inversionista que va a analizar una empresa, la biodiversidad, el diálogo social, por ejemplo, el tema de los residuos, el tema del trabajo forzado. En cada uno de los sectores de actividad, estos pesos serán diferentes en función de la importancia dentro de su cadena de valor, de sus riesgos e impactos. En este caso, ¿qué son las finanzas sostenibles? Se refieren al proceso de tener en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, con estos factores ESG en inglés, ASG en español, al tomar decisiones de inversión en el sector financiero, lo que lleva a inversiones a más largo plazo en actividades y proyectos económicos sostenibles. ¿De dónde viene el movimiento de finanzas sostenibles? 2015 fue un gran hito, como lo vamos a ver. Se celebraron los acuerdos internacionales, se pusieron en marcha la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Ahí podemos ver que tanto pasamos por metas, por objetivos, perdón, que van desde la salud y seguridad, el tratamiento del agua, la paz, el fin de la pobreza, por ejemplo. Y aquí, en 2015, las Naciones Unidas se dio cuenta de la necesidad de movilizar las finanzas, tanto públicas como privadas, para solucionar o ayudar a solucionar desafíos sociales y medioambientales. Antes de la pandemia de la COVID, se estimaba que más o menos se necesitaba entre 5 y 7 billones de dólares hasta el año 2030. Pero ahora, desde la pandemia, estos ODS, o sea, el cumplimiento de esos ODS, han ido en gran retroceso y se considera que hemos tenido ahora un retraso de varias décadas respecto a cómo estábamos hace año y medio. El otro gran hito que tuvo lugar también en 2015 fue el Acuerdo Climático de París y especialmente este compromiso de alinear los flujos del mundo del capital, los flujos financieros, por un camino hacia un desarrollo sobre todo con bajas emisiones de carbono, de huella de carbono y en general resiliente con el tema del clima, con este objetivo de limitar el incremento de la temperatura a máximo 2 grados o a un mejor 1,5, que vimos, tal y como lo mencionaba ahora Verónica, que realmente no estamos cumpliendo con estos objetivos con este nuevo informe de la ONU que salió este lunes, si no me equivoco. ¿Cuáles son los impulsores y cuáles son las estrategias de la inversión responsable? A nivel de la inversión responsable tenemos dos grandes categorías de actores, que son, por un lado, las empresas y por otro lado, los inversionistas. Las empresas
son aquellas que tienen estas malas prácticas o buenas prácticas a nivel ASG, que hacen que su valor será aumentado por cómo están gestionados estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Aquí claramente hay una posibilidad de crear valor en función de la gestión de riesgo, pero también en las tomas de oportunidades. Lo veremos más adelante con los siguientes ponentes, de que hay muchas oportunidades también que tomar en esta gestión de estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Así que la empresa, dependiendo de cómo considera y cómo gestiona estos factores, va a ser más o menos atractiva para los inversionistas. Estos inversionistas podrán considerar o no estos factores en sus análisis de inversión, en sus decisiones de inversión, en sus recomendaciones de inversión, y verá que en función de cómo los considera, podrá tener un outperformance, que es este delta, esta variación, que va a tener por el hecho de haber considerado estos factores dentro de sus análisis versus de si no los habría tomado. Y en este caso, las inversiones que consideran estos factores serán de mayor valor. Aquí rápidamente mostrarles realmente la diferencia, este outperformance que les mencionaba antes, en estas empresas en azul que son líderes en incorporar los factores ESG y a la derecha en amarillo o naranja que no los consideran. Vemos dos cosas, que en tiempos de crisis, como es el tiempo desde 2020, 2021, estos factores siguen siendo diferenciador a nivel del retorno, porque este retorno sigue siendo mucho mayor en tiempo de crisis como el que estamos ahora viviendo, y también, que es el caso en Latinoamérica, en mercados emergentes, porque esta curva muestra especialmente el desempeño de inversiones en mercados emergentes. Importante entender que esta integración de los factores ESG, tanto por parte de las empresas, pero sobre todo por parte de los inversionistas, hace parte del deber fiduciario de estos inversionistas, que es esta obligación legal de actuar en el interés de clientes y o beneficiarios. Es decir, asegurarse que los que manejan el dinero, el capital de terceros, actúen de forma responsable en pro de los intereses de clientes y beneficiarios por sobre sus propios intereses. Por lo que aquí volvemos a esta gestión de riesgos y de oportunidades para que los inversionistas, dentro de su deber fiduciario, integren estos factores. Aquí rápidamente por decir que también una de los impulsores de la inversión responsable es que cada vez más, y lo vemos en esta curva, desde sobre todo el año 2012, hay un aumento exponencial de la regulación a nivel de los inversionistas sobre lo que tienen que divulgar de las empresas en las cuales están invirtiendo. Y también en Chile, por ejemplo, esta norma 386 respecto de la integración de la información ESG dentro de las memorias anuales, que entrará en vigor seguramente en octubre, noviembre de este año para ser aplicado a partir del año siguiente, y también de la norma 276 para los fondos de pensiones que tienen que integrar estos factores dentro de sus análisis y la divulgación de las informaciones. Una de la presión que viene muy fuerte es la de PRI, que son estos principios de inversión responsable, que existe desde 2006. En Chile con un primer signatario en 2013 y a nivel de inversionista en 2018, que es esta red internacional de signatarios que también pone en práctica 6 principios
en pos de integrar dentro de sus análisis y decisiones de inversión estos factores ambientales, sociales y de gobernanza. Son más de 4.000 signatarios hoy en día, con una cantidad de activos bajo gestión, gestionados de más de 103 trillones de dólares. Otro factor es menor, son motivaciones éticas por parte de inversionistas, que también existe y que también puede ser perfectamente algo que se haga más fuerte en los próximos años, no solo por las motivaciones éticas de los inversionistas, sino por demanda cada vez más fuerte de sus clientes y de los beneficiarios. Vemos que en mercados más desarrollados, en Europa especialmente, la demanda de las nuevas generaciones y, por ejemplo, de mujeres que cada vez invierten más, se hace más fuerte respecto de integrar estos factores dentro de los productos financieros. Existen varias estrategias de inversión, no voy a entrar especialmente en cada una de ellas. La primera fue la de excluir, por ejemplo, un sector de actividad. Hay otras de integrar estos factores dentro de todas el análisis de inversión. Y una de ellas, que es la que vamos a hablar más en particular hoy, es esta inversión de impacto, que busca especialmente invertir de manera privada en solucionar o ayudar a solucionar desafíos medioambientales y o sociales. Así que la inversión de impacto, voy a dar esta definición que viene de María Laura Tinelli. Las inversiones de impacto son aquellas que buscan generar un retorno financiero, impacto social e impacto ambiental, este triple impacto. América Latina es la región más atractiva para fondos de inversión de impacto, con un crecimiento de 21% en este tipo de inversión versus el 17% del crecimiento mundial. La mayoría liderada por Brasil, Colombia y México. El que viene después es el cuarto país, es Chile. Hasta 2020, el volumen de inversiones de impacto en Chile fue de 318 millones de dólares en 6 fondos de inversión, pero vemos también que este último tiempo cada vez más inversionistas van en este sector y están ofreciendo productos relacionados con la inversión de impacto. Así que la inversión de impacto se mueve entre la inversión tradicional y la inversión más filantrópica, pero insistimos aquí de que la inversión de impacto sí busca tener un retorno económico y no solo tener un impacto social y o medioambiental. Aquí entran en consideración estas tres variables, dos variables sociales, medioambientales y de retorno económico. Y la inversión de impacto se puede mover o más hacia la inversión tradicional o más bien hacia la inversión, la filantropía. Aquí rápidamente vemos que tiene mucho potencial de desarrollo la inversión de impacto, que es este primer recuadro. A nivel mundial subió un 17%, tal y como les mencionaba antes, un 21% a nivel latinoamericano, por lo que vemos que está creciendo muchísimo a un ritmo muy grande. Vimos que a través de la pandemia hay mucha necesidad de ayudar a financiar desafíos sociales y medioambientales, por lo que estamos seguros de que la inversión de impacto seguirá creciendo mucho en el futuro. Para terminar, esta lámina de cómo se puede medir el impacto dentro de la inversión de impacto, y se puede hacer a través de esta metodología que tiene un consenso global, Impact Measuring Project, que tiene 5 grandes dimensiones de impacto, que son las siguientes. El qué resultado tenemos, si es positivo, es negativo, y cuán de importante es para el planeta, para las personas. ¿Quién es la persona, quién es el actor, el stakeholder que experimenta el resultado? ¿Cuánto está ocurriendo en resultado en términos de escala, de profundidad y también de duración? ¿Cuál es la contribución? Es decir, si este resultado de todas formas hubiera ocurrido o no, si realmente es gracias a la inversión.
¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo para las personas o el planeta que no ocurra este resultado esperado? Con esto termino. Sé que vienen ahora ponentes que van a dar un poco más de luces y aterrizar un poco más este concepto de la inversión responsable. Por mi parte no podré estar en la instancia de pregunta y respuesta final, pero les invito de todas formas a dejar sus preguntas en el chat y Verónica nos la hará llegar y nosotros les haremos llegar por su intermediario. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Caroline. La verdad es que es súper interesante la introducción para ir ahondando en este tema que realmente es muy apasionante, pero además es una tendencia global. Para acompañarnos, te agradezco muchísimo la conexión desde Barcelona y ahí esperamos poderles hacer llegar las consultas que existan después a todo el equipo de Governance. Muchísimas gracias, Caroline, nuevamente. Y disfruta el calor, que bueno, también es un calor extremo que estamos viviendo ahí en el hemisferio norte. Un gran abrazo para ti y para todo el equipo de Governance. Gracias a ustedes. Y para continuar con nuestro taller y ahora más bien aterrizar a cuáles son las oportunidades que existen reales en nuestro país, en Chile, nos acompaña Gerardo Vignan San Martín para poder revisar el modelo y oportunidades de la banca ética en Chile. Doble Impacto hoy día está a punto de constituirse en el primer banco ético en Chile que tiene entre su principal misión, visión y propósito poder generar un impacto positivo en el medio ambiente y en las personas. Gerardo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, es responsable de Impacto Nacional en Doble Impacto, es consultor de comercio justo y economía del bien común, ex gerente general de Comparte, que fue la primera empresa de comercio justo en nuestro país. Ha sido miembro del directorio global de la Organización Mundial de Comercio Justo, y bueno, tiene un tremendo background, así que muy bienvenido, Gerardo, un gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Verónica, por la presentación y encantado de estar presente hoy día precisamente para hablar de este tema tan relevante hoy, en particular después de haber escuchado este reporte del IPCC que nos asusta, pero también nos tiene que llevar a movilizarnos mucho más decididamente hacia un mundo más sostenible. Y de alguna manera lo que quiero exponer acá tiene que ver con eso. Y agradecer también la presentación de Caroline, muy interesante en cuanto a situar todo este concepto de finanzas sostenibles. Entonces, dicho eso, voy a tratar de compartir aquí, que me resulte. Yo te confirmo, ahí ya estás compartiendo presentación, Gerardo, falta ponerla en modo presentación y sí. estamos. Ahí se ve. Ahí está, perfecto. Muy bien, sí. El escenario es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Sí. Bueno, les agradezco la presencia a cada uno y a cada una que está hoy día acá. Lo que quiero compartirles hoy tiene que ver con el trabajo que estamos desarrollando desde Doble Impacto para llegar a ser el primer banco con lineamientos 100% éticos en toda la definición de las áreas en las cuales invierte y aquellas áreas en las cuales no está disponible para invertir, así como también en la organización interna de este banco, que también debe permear este concepto de ética o de sostenibilidad también al interior de la estructura. O sea, es un proyecto que ya ha avanzado bastante y que contiene todos estos elementos, tanto internos como externos, para ser consecuente con una mirada muy necesaria hoy día de generar empresas, y en este particular espacio en el tema financiero, que realmente respondan a la necesidad de un ciudadano que espera que las instituciones, las organizaciones, sean un real aporte al bien común y a un desarrollo realmente sostenible. ¿Qué queremos hacer nosotros? Como dice esa lámina, mejorar el mundo a través del uso consciente del dinero. Nosotros partimos un grupo de personas y organizaciones hace unos 6 o 7 años aproximadamente, dándonos cuenta que para poder transformar la economía, transformar la sociedad,
hacia una mirada mucho más completa, más holística del quehacer, era necesario generar un flujo de financiamiento que permitiese que las empresas que tuviesen estos propósitos o empezasen a caminar en un propósito de desarrollo sostenible, pudiesen tener el capital necesario que les permitiese avanzar en ese esquema. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Llegar a ser banco, pero nos dimos cuenta que para poder lograr eso, teníamos que pasar por todo este proceso que era construir una plataforma de inversiones y de soluciones de financiamiento que es hoy Doble Impacto para llegar ya a ser banco. Y esta plataforma hoy día está financiando una serie de proyectos e iniciativas, empresas y organizaciones de diverso tipo que generan algún impacto positivo en lo social, ambiental o cultural. Entonces, esta plataforma de inversiones lo que está haciendo realidad es este primer banco con lineamiento 100% ético. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Crear un banco que a través del uso consciente del dinero, del convencimiento en las personas, que no da lo mismo donde yo invierto el dinero que en un momento determinado puedo disponer. Las personas comunes y corrientes en ciertos momentos tienen o pueden tener alguna disponibilidad para ahorrar, invertir en algo. Y muchas veces no se preguntan en qué está depositado el dinero cuando yo llevo un dinero al banco, ¿qué hace el banco con mi dinero? Y la pregunta aquí, y lo que queremos motivar, es hacerse consciente y preguntar, ¿en qué está utilizado mi dinero cuando yo no lo ocupo? Requiero un legítimo interés por el dinero que no estoy utilizando. Pero ¿a qué sociedad está sirviendo? A una sociedad que construye adecuadamente un equilibrio entre lo social, ambiental y todo lo que es la gobernanza corporativa, lo que nos hablaba Caroline hace un rato, o estamos contribuyendo a lacras en la sociedad o problemas mayores, industrias contaminantes, excesivamente extractivistas, que no modifican sus prácticas o sencillamente programas que generan adicciones o yendo más a un extremo armamentismo o carreras que son absolutamente inadecuadas para una sociedad sana. Entonces, queremos cambiar el mundo de alguna manera, parece pretencioso, pero si no nos generamos ideales potentes, poco podremos avanzar. O sea, tenemos que soñar en grande para poder lograr cambios graduales, pero decididos, hacia un mundo mucho más sostenible. Eso es lo que nos anima y lo que estamos creando. Entonces, el éxito nuestro tendrá que ver con que miles de personas se hagan la pregunta de ¿dónde está mi dinero cuando no lo estoy ocupando? Cuando yo lo invierto. Ese es parte del éxito de esta organización. Canalizar, así como la sangre al cuerpo, el dinero al organismo social, ¿no es cierto?, para que fluya donde realmente ese organismo requiere ser sano y saludable. Nosotros no inventamos la banca ética. El nombre de banca ética existe ya hace muchísimos años, en Europa hace más de 50 o 60 años, y formamos parte de la GAP, la Alianza Global de Banca con Valores, que la conforman más de 62 instituciones financieras, bancos en el mundo, con los cuales hemos ido estableciendo vínculos y relaciones. Uno de ellos, uno de los más significativos, es Triodos Bank en Europa, que surge en Holanda en los años 70, precisamente por un grupo de empresarios que empieza a pensar, bueno, ¿qué hacen los bancos con mi dinero? Y se empiezan a dar cuenta que muchas veces se hacen cosas que no necesariamente están generando cadenas de valor que son sostenibles, sino que financiando actividades que, siendo legítimas muchas veces, no necesariamente están contribuyendo adecuadamente a una mejor sociedad. Entonces formamos parte de este mundo, de estas bancas éticas y con ciertos principios que nos son comunes. La preocupación por las personas, por el medio ambiente, por la sociedad, por el bien común y generando y canalizando estos recursos hacia empresas que apuntan a ello. Ese es nuestro ámbito. Ahora, ¿cuáles son los desafíos estructurales
a los cuales nosotros nos enfrentamos. La propuesta de valor es un banco de impacto latinoamericano. Nosotros hemos formado Doble Impacto en Chile, pero el propósito es escalar hacia América Latina. Hemos aperturado ya oficinas en Argentina, Uruguay y Brasil, lo que llamamos Río de la Plata, por un lado, y Atlántico, por otro, que son áreas que estamos empezando a abarcar también con este modelo similar al que les voy a explicar de doble impacto, pero para llegar también a ser banca ética. Ahora, tratando de mirar los problemas fundamentales, los desafíos fundamentales que nos enfrentamos como continente, y lo hemos dividido en 3 puntos o temáticas o áreas estratégicas donde nosotros nos situamos. Todo el ámbito de educación y cultura, desarrollo social e inclusión, y el ámbito de naturaleza y medio ambiente. Y ahí un punto que también se colocaba Caroline muy bien, que tiene que ver con que muchas veces asumimos la sostenibilidad o la sustentabilidad como, o lo asociamos a las variables medioambientales, pero es mucho más que eso. Los objetivos del desarrollo sostenible, como también lo planteaba Caroline, nos dieron una mirada holística global de darnos cuenta que el desarrollo sostenible es la preocupación por todos estos aspectos que tienen que ver con lo social, lo ambiental, el trabajo con nuestros colaboradores, la comunidad, el entorno en general, las cadenas de valor, las cadenas de proveedores que yo, o de insumos, que yo como empresa de productos o servicios ocupo, de qué manera me estoy preocupando de eso, en lo social, en lo ambiental. Entonces ese concepto mucho más integral, más completo. No ganamos mucho con ser, por ejemplo, muy sustentable en un ámbito ambiental, por ejemplo, transformarnos a agricultura orgánica, si es que a la par no tenemos un trabajo muy dedicado con nuestros propios colaboradores, un trabajo de respeto por la dignidad de ellos, por cómo voy construyendo comunidad y dando valor en ese sentido. Por lo tanto, la mirada es mucho más completa. Y esas son las tres áreas que las voy a detallar un poquito más adelante, donde estamos insertos. Como les decía, el enfoque es territorial. Luego de la apertura de estas oficinas, pensamos llegar a todo el área de Colombia, fundamentalmente, y México, hacia allá, donde ya estamos trabajando con grupos de inversionistas que podrían levantar ya un espacio del mismo tipo del que les voy a ir comentando ahora. Entonces, Doble Impacto se gestó con el objeto de llegar a ser banco, pero hoy día como una plataforma de inversiones para generar la musculatura adecuada que nos permita llegar a ser el banco que esperamos llegar a ser a fines del 2022. Las solicitudes ante la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, ya están en proceso, y por lo tanto esperamos, dado los tiempos que ellos mismos nos han dicho, que esta realidad se concrete a fines del próximo año o principios del 2023. Mientras tanto, operamos como esta plataforma de crowdlending o crowdfunding, como se quiera llamar, digamos, en que, por un lado, se atrae a muchos inversionistas, hoy día más de 4.000 en la plataforma dobleimpacto.cl, que todos pueden visitar, y por otro lado, en la búsqueda y la detección de empresas y organizaciones que pueden integrar estos conceptos. Entonces, la estructura está dada por, ¿no es cierto?, un equipo, hoy día somos más de 45 personas, donde hay todo un área que tiene que ver con las áreas estratégicas que son la temática comercial, o sea, cómo obtener o conseguir nuevos clientes. Hay un comité de crédito, hay un análisis de riesgo, un área de riesgo que tiene que evaluar los proyectos. Puede ser que tengamos proyectos muy interesantes, pero con un riesgo muy alto, y como el dinero no es nuestro, una de nuestras primeras responsabilidades es con los inversionistas, y por lo tanto nosotros no podemos jugar con el dinero de personas comunes y corrientes que confían en un trabajo profesional sólido, y por lo tanto nuestro análisis de riesgo tiene que ser
muy dedicado, pero supeditado siempre al análisis de impacto que tenemos que hacer por los proyectos en los cuales estamos incorporados. Todo un área legal, ¿no es cierto?, de marketing también, el comité ejecutivo y directorio, y por sobre nosotros está la Fundación Dinero y Conciencia, que es la que vela por los principios del banco. Y eso es muy importante para darlo a conocer, porque si bien es cierto, yo podría ser accionista o socio de este banco, el poder político está separado del poder económico. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera la fundación vela por los principios éticos que hemos definido, las áreas estratégicas donde estamos insertos, y alguien que pone mucho dinero en el banco no puede modificar, ¿no es cierto?, la política de dónde invertimos y dónde no invertimos. Entonces, es un esquema diferente, por así decirlo, a lo normal, pero, o lo habitual, no es que sea normal, es lo habitual, ¿no es cierto?, en que aquel accionista que tiene más dinero define las políticas, sino que aquí está definido por la Fundación Dinero y Conciencia cuáles son estas áreas. Y todo aquel accionista que entra entiende que a esa fiesta los queremos invitar, no a otra fiesta, sino que a la fiesta que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Y estas tres áreas, ¿no es cierto?, involucran en el ámbito de educación y cultura todo lo que tiene que ver con educación de calidad, las industrias creativas y el turismo sostenible. En el ámbito de desarrollo social, todo aquello que tiene que ver con cómo favorecemos hábitat inclusivo y sostenible, cómo nos preocupamos de las problemáticas de inclusión social y laboral, y todo lo que tiene que ver con salud y condiciones de vida. Y en el ámbito de naturaleza y medio ambiente, los sistemas alimentarios, la agricultura sustentable, la eficiencia energética y energías renovables, y todo el ámbito de consumo y producción sostenible, en que un caso particular en ese ámbito, que tiene que ver mucho con la mirada de economía circular, lo va a presentar luego Karen Aguilera con la experiencia de Revaloriza, en las cuales nosotros también hemos podido facilitar financiamiento para el desarrollo de ese proyecto que ustedes lo verán y que es muy hermoso y que satisface o resuelve un dolor muy grande que hoy en día tiene la sociedad. Todos los proyectos que, una vez que el comité de riesgo evaluado el proyecto se define que podemos financiar y que están autorizados para financiar, se publica en nuestra plataforma para que sea financiado por los inversionistas. Todos ustedes pueden ingresar a olimpacto.cl y llegar a ser inversionistas, por un lado, o bien empresas que requieren financiamiento. Pero en el caso de los inversionistas, van viendo los proyectos acá y de acuerdo a las oportunidades que se van presentando semana a semana de los proyectos que vamos evaluando, pueden invertir en ello. Y ahí, si ustedes entran, pueden ver todos los proyectos que hemos financiado desde el inicio de nuestras operaciones, o sea, desde el 2016-17, todos los proyectos que hemos ido financiando. Hoy día son más de 470 proyectos de unas 400 empresas y organizaciones en estas áreas de las cuales yo les he mencionado. Nuestra provisión de fondos viene en un 64% de personas, de naturales, personas comunes y corrientes. Y por eso les decía yo que el éxito de este proyecto tiene que ver con que sean miles de personas que empiezan a cambiar su mirada sobre el dinero y empiezan a hacer un uso consciente del dinero, exigiendo un legítimo interés, una rentabilidad por el mismo, pero a la vez preocupándose de que el compromiso de las empresas sea a generar un mundo mucho más sostenible. 13% corresponde a Family Office, altos patrimonios, que ya se han incorporado en el trabajo nuestro, que se han convencido de la necesidad de ir mutando fuertemente, o son Family Office que han trabajado fuertemente desde antes que existieran estas nuevas definiciones de lo que es sostenibilidad. Han trabajado en esto y se han incorporado, y un 22% corresponde a un fondo de inversión público con Quest Capital, que lo hemos conformado para proyectos que son de más largo plazo, 4 años, 5 años, y el financiamiento mayor proviene en esos casos no de personas naturales, sino que
fondos de inversión que son integrados también por personas de altos patrimonios y que eso va creciendo. Vamos generando y estamos en el proceso de generar más fondos de inversión específicos para temáticas, como por ejemplo energías renovables. Estamos trabajando en la creación de un fondo de inversión específico para eso. Aquí algunas cifras a junio, no tenía la lámina de julio, pero es la cantidad que hemos invertido en los distintos proyectos, y aquí está distribuido por las 3 áreas estratégicas. Entonces ustedes ven en educación y cultura, en desarrollo social e inclusión, y en el área de medio ambiente los montos que hemos ido colocando. Estamos hablando de ya a julio del orden de 50 millones de dólares colocados en proyectos, y esperamos que eso vaya incrementándose fuertemente dado el impulso que hemos tenido a pesar de pandemia, a pesar de estallido social, que uno puede haber pensado que esto podría haber generado un retrotraimiento de las inversiones o del trabajo de las empresas. Al revés, ha generado una mayor conciencia. Por un lado, el tema del estallido social, de darse cuenta de que no podemos dejar de mirar una serie de aspectos que de alguna manera estaban siendo olvidados, y fue un tremendo llamado de atención con el dolor que pudo haber generado, ¿no es cierto? Pero también de darnos cuenta de que tenemos que avanzar hacia mayores grados de compromiso en lo social y ambiental. Y la pandemia también ha colaborado, ha sido muy dura, sin duda alguna, pero también ha colaborado también en este cambio de switch de qué es lo importante y qué es lo relevante que debemos apoyar y financiar. Y aquí en esta gráfica, en conjunto con los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, cómo se canaliza el dinero a estos ODS. Como verán ustedes ahí, hay algunos de estos objetivos que están mejor logrados, donde hemos podido alcanzar a un mayor número de empresas y organizaciones, otros que nos falta mucho y que tenemos que siempre estar en la búsqueda de más empresas y organizaciones, y por eso estamos muy agradecidos de esta instancia en conjunto con la Cámara de Comercio de Santiago, porque la llegada que tiene la Cámara a una cantidad tremenda de empresas de diverso tipo también nos abre las posibilidades de darnos a conocer a este mundo que hace parte de los socios de la Cámara, y invitarlos a ser parte de esto. Y en eso quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros no buscamos la perfección total en las empresas. Lo que estamos tratando de lograr a través de nuestro análisis de impacto tiene que ver con el tránsito a un desarrollo más sostenible, y por lo tanto acompañar a las empresas en ese proceso. No queremos transformarnos en talibanes de la sostenibilidad, pero sí tomar seriamente el tema en un compromiso a largo plazo, pero en un esquema de mejora continua. O sea, ser lo suficientemente cordiales y afectuosos con las empresas para invitarlos a un cambio, pero una vez que se ha decidido el cambio, vamos adelante profesionalmente con ese cambio y acompañemos el proceso con los siguientes créditos y operaciones que podemos generar. Eso es muy, muy importante en nuestra mirada. Y aquí también los resultados ya en términos prácticos de lo que los inversionistas pueden ver concretamente de a qué se ha canalizado el dinero. Entonces, para cada una de estas áreas, ¿cuántas hectáreas se han convertido a agroecología o a producción orgánica, biodinámica o regenerativa? ¿Cuántas viviendas sociales hemos, a través del financiamiento, contribuido a que vayan adelante en su mejoramiento o en su construcción? ¿Cuántos empleos estamos generando también, ayudando a generar? Nosotros no somos los protagonistas siempre son las empresas y las organizaciones. Nosotros facilitamos, somos un facilitador, alguien que puede canalizar recursos para que las cosas pasen y esas cosas pasen bien. Ese es el sentido nuestro. No nos podemos atribuir estos resultados como nuestra gestión. La gestión es la de las empresas. Lo que hacemos nosotros es ser el canal que permite que pueda fluir ese recurso para que las cosas se hagan. Entonces, como les decía, en estos 3 ámbitos, educación de calidad, industrias creativas, turismo sostenible en todo lo que es educación y cultura, no nos da el tiempo para hacer un detalle de los subsectores que considera cada uno de ellos,
pero les puedo dar un ejemplo. Hoy día en Industrias Creativas estamos financiando ya películas de algunas productoras, y también ahí con una mirada de cuál es el contenido, no tratando de imponer un contenido, pero también en la búsqueda de la creatividad, cuáles contenidos pueden contribuir también a una sociedad mucho más integrada, revelando también problemáticas, no haciendo, fomentando películas que sean aburridas, digamos, con el tema, sino que más bien creatividad, apoyar la creatividad en todo su sentido, pero ojalá con mensajes que nos permitan soñar con mayor optimismo sobre un futuro. En turismo sostenible ha estado más complicado sin duda por la pandemia, pero estamos trabajando ahí. En desarrollo de inclusión social, todo lo que les decía de hábitat inclusivos y sostenibles, salud, programas de salud, por ejemplo, empresas que están entrando con mejoras en los procedimientos o en los equipos que se requieren, particularmente en hospitales públicos, pero que generan más eficiencia en la labor y por lo tanto dignifican las posibilidades de las personas a tener una mejor calidad de vida. Y en inclusión también una serie de proyectos en que estamos. En el área de medio ambiente, como también les mencionaba, los sistemas alimentarios, queremos propender a una agricultura sana y saludable que vaya hacia una mejor alimentación para la población, energías renovables y eficiencia energética, y estamos trabajando más en un fondo más específico. Las energías renovables hoy día son fundamentales, y incluso llega a ser divertido como hace algunos años nos decían que las energías renovables ni siquiera iban a llegar a ser el 5% de la matriz, y ustedes pueden ver hoy día cómo eso que parecía un sueño es posible. ¿Y a qué voy con eso? No pensemos nunca que los sueños que tenemos de una mejor sociedad son imposibles. En la medida que nos ponemos a actuar, que podemos canalizar recursos, que convencemos a otros que vale la pena construir una mejor sociedad, los sueños sí pueden ser posibles. Y por lo tanto, en eso estamos comprometidos nosotros. O sea, hacer posible una mejor sociedad, una mejor vida. Y eso se puede hacer desde el ámbito financiero. El proyecto nuestro no es contra otra banca, es en favor de la búsqueda de mayor sostenibilidad, y ojalá todos los bancos comerciales tuvieran esta mirada integradísima dentro de su actuar, de manera tal de canalizar todos los recursos hacia proyectos, porque hoy día el mundo lo necesita. Y todo lo que es consumo y producción sostenible, que lo que apunta es apoyar una economía circular, pero verdaderamente circular, que incorpore todos los aspectos que significa, ¿no es cierto?, la circularidad. Y por eso es que lo resalto aquí un poco en esta lámina, porque también el proyecto que va a presentar Karen tiene mucho que ver con esta mirada de economía circular integral, o sea, completa, absolutamente considerando todos los aspectos que esta circularidad requiere. En lo que nosotros tenemos y lo que ofrecemos finalmente es un equipo especialista que va a mirar las empresas, mira los proyectos y conoce del ámbito, y cuando no lo conoce, se acerca a especialistas que coinciden con nuestra mirada o que han querido apoyar. Tenemos una red de más de 70 profesionales muy comprometidos con los temas de sostenibilidad en los distintos áreas, y por lo tanto, cuando no tenemos conocimiento cabal de un tema que se nos está presentando, acudimos a ello. Y esa red que hemos construido colaborativa es de una riqueza tremenda para nosotros, porque nos ayuda muchísimo a ser muy certeros en que los proyectos no son ensoñaciones, sino que realmente, si bien es cierto, sueñan con un mundo mejor, son lo suficientemente realistas para poner los pies en la tierra y decir, bueno, de esta manera podemos avanzar. De impacto, porque lo que queremos es validar, ¿no es cierto?, el impacto que genera, a la medida, porque nosotros no hacemos una estructuración financiera que sea de cuotas iguales o instrumentos fijos, sino que nos vamos adecuando a la realidad de los proyectos de las empresas y vamos modelando los proyectos de acuerdo a los flujos del negocio. Por eso es que cuando miramos cada empresa, nos preocupa mucho el tema del flujo, cómo podemos modelar el crédito de acuerdo a ese flujo esperado y estar atento a
y por eso la comunicación y el seguimiento permanente con las empresas, sí, ante cualquier eventualidad, cómo podemos ir adecuando, ¿no es cierto?, el instrumento a la necesidad de la empresa. Y es consciente porque cada vez que se levanta un proyecto y se presenta a la plataforma, hay este universo de inversionistas que empiezan a darse cuenta del valor de este tipo de iniciativas y de empresas. Y por lo tanto terminan haciéndose fans, o sea, casi no nos habíamos dado cuenta, ha terminado siendo una publicidad gratuita, por así decirlo, hacia mucha gente que conoce estas empresas. Cuando uno va a un banco en términos generales y pide un crédito, lo conoce el ejecutivo de cuentas, el comité de crédito, el analista de riesgo y nadie más tuvo idea de la existencia de la empresa. Aquí la información responde a una transparencia radical en que todos deben estar informados y además informados de cada peso en que se utiliza en nuestra actividad. Esa transparencia está dentro de nuestra estructura y norma. Y aquí algunos instrumentos, digamos, específicos. Tenemos como mecanismos de financiamiento, adelanto de estados de pago, factoring, financiamiento para inversión, capital de trabajo, etc. Algunas cifras relevantes, solo muy rápido, es para mostrarles en esta gráfica, no me voy a detener en honor al tiempo, solamente decirles que a pesar de la pandemia, ustedes pueden ver acá, ha ido creciendo, ¿no es cierto?, los financiamientos gestionados por nosotros, muy intensamente, y este año probablemente llegaremos solamente en el año unos 25.000 millones de pesos, es lo que esperamos como resultado de este año. Estos son los tickets promedio, es decir, los financiamientos, cuáles son las empresas. Estamos hablando del orden de 100 millones, 105 millones un financiamiento, pero financiamos proyectos desde 10 millones de pesos hasta proyectos de 1.100, 1.200, 1.300 millones de pesos, y ese monto, en la medida que la cartera va aumentando, también aumenta. Lo que pasa es que no podemos tener una exposición de más allá del 5% de nuestra cartera completa en un solo proyecto. Y esto es la información de la cartera en cuanto a qué cantidad de dinero hay actualmente en la calle, por así decirlo, o sea, que no ha sido retornado, que todavía está siendo gestionado y que espera retorno. Esa cifra siempre se irá moviendo, irá incrementándose también, porque la idea es que el dinero no quede inmovilizado, sino que se canalice adecuadamente a los proyectos. Esa es la cantidad de inversionistas, pero esto está un poco ya desfasado, ya son 4.000, un poco más de 4.000 los inversionistas, la mina no está actualizada. Y los desafíos que tenemos nosotros hacia adelante es, resumiendo un poco, es fomentar el uso consciente del dinero, con un número mayor de inversionistas y fondos de inversión mayores. O sea, nosotros no podemos dejar de seguir predicando a mucha gente de la necesidad de hacer este uso consciente del dinero. Ser un buen banco para las empresas y organizaciones sostenibles de diverso tipo, empresas de esta nueva economía, una economía que busca valores, que se fija en propósito, que respeta los mismos valores que hacen florecer nuestras propias relaciones humanas. Entonces, ese aporte a una sociedad mejor y que quieren transitar hacia una mayor sostenibilidad en los sectores que financiamos y que le hemos nombrado. Y ser un referente para el sistema financiero de que es posible que se puede generar impacto y con rentabilidad. Eso es posible absolutamente. Y estamos en el proceso de solicitud de la licencia bancaria para lograr, ¿no es cierto?, ser banco al 2022, a fin del 2022. Y esto ya más técnico, los requisitos de evaluación. No podemos financiar emprendimientos en esta etapa porque lo que tenemos que evaluar es la capacidad de gestión de las organizaciones y por lo tanto requerimos 2 años de existencia. No obstante, tenemos mucha relación con emprendimientos, emprendedores, de manera tal de conocerlos y en el tiempo, ya nos ha ocurrido, vamos financiando proyectos que conocimos en un momento y que ya tienen una etapa de 2 años en que ya podemos analizar, ¿no es cierto?, su flujo, su contabilidad, en fin, su situación financiera,
para poder tomar la decisión. 2 años, ser una empresa o institución que genera un impacto e incorporar buenas prácticas en toda su cadena de valor. Y el modo de evaluación es, el criterio es mirar el impacto, si realmente hay una decisión, avanzar en un camino de sostenibilidad, avanzamos a todo lo que es la evaluación integral de riesgo, que incorpora todo lo comercial, y un comité de crédito luego formado por expertos del sector. Ahí quiero decirles que nuestra composición hoy día de 45 personas, el 60% o 65% aproximadamente, son gente que viene de la banca con larga experiencia y que han decidido hacer un cambio en términos de decir, este es un proyecto que me hace sentido, que tiene un propósito. Y en la organización interna es un banco que no tiene bonos por ejecución de metas. Tenemos metas y tenemos que perseguir las metas y nos evaluamos por las metas que tenemos, pero los salarios internos no dependen de las metas. Ahí queremos quebrar el paradigma de esa obsesión de muchas veces tener que colocar créditos por una meta determinada, y ahí empieza el borde de la ética a ser transgredido. Aquí no queremos condicionar los salarios de nadie a la meta. Entonces, por lo tanto, hay un respeto también en la integralidad del trabajo, tanto el interno. Y además, sería tema de otro webinar, ¿no es cierto? Hacemos parte del movimiento 10X o 10 por, que significa que al interior de la organización el diferencial salarial no es más de 10 veces, que apunta también a el sentido de equidad y de mayor igualdad que se busca, o disminuir la brecha de desigualdad también dentro de nuestra sociedad. Y esto es ya mucho más técnico, la solicitud, cómo se ingresa, ¿no es cierto?, la solicitud de crédito, la entrega de documentos, la evaluación integral de riesgo y la publicación en la plataforma. Eso era lo que yo quería comentarles hoy día. Perdona, Verónica, si me excedí. Me cuesta mucho ser escueto, pero tú sabes, tú ya me conoces. Sí. Así que... No te quise interrumpir, Gerardo, porque realmente estaba muy, muy interesante y es importante dar a conocer con total transparencia cómo está operando hoy día Doble Impacto. Así es que Bien, felicitaciones, me parece que hoy día es posible y estamos también convencidos de aquello, que es el desarrollo de los negocios, el desarrollo de las empresas puede ser rentable, es muy legítimo que así sea, de pronto se sataniza la rentabilidad o el incremento de las ganancias, digamos. Sin embargo, hay que procurar este equilibrio, ¿no?, entre el desarrollo económico, ambiental, social, para construir una mejor sociedad. Así es que felicitaciones por esta iniciativa, la verdad, muy, muy interesante. Pero también nos acompaña Karen Aguilera. Karen, muy bienvenida, porque es interesante mirar desde la otra vereda, ¿no? ¿Qué pasa con un caso de aprendizaje de alguien, de una institución que hoy día pudo desarrollarse, pudo obtener financiamiento a través de Doble Impacto, desarrollando ellos mismos un negocio sumamente interesante? Hoy día la economía circular, también deberíamos transitar en ese sentido de los recursos son limitados y debemos procurar la reutilización también de muchos de esos recursos que hoy día están ahí dando vuelta en la economía. Así es que muy bienvenida, Karen. Karen nos acompaña desde la quinta región. Muchas gracias. ¿Me confirmas, Verónica, si se ve perfecto? Sí, la presentación. Se ve muy bien. Karen es gerente general en Revaloriza Chile. Ella es ingeniero en medio ambiente y tiene muchísima vasta experiencia en proyectos de gestión de residuos. Así es que muy bienvenida, Karen, y quedamos muy atentos a tu presentación. Muchas gracias por esta instancia. Efectivamente, nosotros somos un proyecto financiado por Doble Impacto, y en esta instancia, como modelo, como ejemplo en el fondo de potenciales proyectos que pueden ser financiados por Doble Impacto, vengo a presentarles algo que tiene que ver con un cambio de paradigma de cómo vemos al día de hoy los residuos. Algo tan específico puede ser financiado y puede tener un triple impacto. Nuestro proyecto, nuestra empresa se llama Revaloriza. Valorizamos residuos de la construcción y demolición para impulsar la economía circular de Chile desde Viña del Mar. ¿Por qué nace este proyecto?
Y esto fue principalmente lo que nosotros mostramos a Doble Impacto, el propósito, lo que nos motivó a nosotros el poder generar un cambio. Este proyecto nace por una inquietud de empresas que están en el rubro de la construcción, que desean que el rubro de la construcción se torne más sostenible, pero dada la falta de infraestructura para que el rubro de la construcción sea sostenible desde la gestión de residuos, creamos Revaloriza. Pero esto también viene de la mano con las vivencias personales, las vivencias que han gatillado este cambio y esta percepción de cómo formar esto. Acá uno de los ejemplos, este devastador incendio que en el año 2014 vivimos en los cerros de Valparaíso y que proliferó por los cerros debido a la disposición clandestina de residuos de la construcción en los fondos de quebrada. Por otro lado, al día siguiente, yo encontrándome trabajando en otra empresa, me di cuenta de la gran cantidad de escombros que había que remover. Y ahí, buscando alternativas de disposición autorizada de estos escombros, me di cuenta que la región de Valparaíso no tiene lugares autorizados, incluso hasta el día de hoy, para depositar este tipo de escombros. Ahí fue algo gatillante. Luego de eso empecé a averiguar qué pasaba en relación a los residuos de la construcción en la región y me di cuenta de algo aún más devastador. Y disculpen que hable del problema, pero muchos de los proyectos y emprendimientos nacen en base a un problema. En el año 84, el 4 de julio para ser más específica, hubo una catástrofe en Reñaca. Bueno, para los que están a lo mejor conectados de afuera, que no son de Chile, Reñaca es uno de los balnearios más turísticos del país, más emblemáticos. Y lo que sucedió en ese entonces, que dada unas lluvias intensas que tuvimos en un corto periodo de tiempo, hubo una remoción en masa que hasta el día de hoy localmente recordamos como el aluvión de Reñaca, lo cual devastó un sector importante que es el estero de Reñaca, llegando incluso hasta el mar. Arrastró consigo viviendas, vehículos, incluso se llevó vidas. Y esa es una situación que inclusive hasta el día de hoy se puede repetir por las malas prácticas que tenemos hasta el día de hoy. Entonces ahí empezamos nosotros a estudiar qué significa el residuo de la construcción. Muchas veces entendemos por residuo de la construcción quizás las tierras y los cascotes de hormigón. Y ese es un error porque los residuos de la construcción es esto que visualizamos en esta fotografía. Podemos visualizar cartones, plástico, maderas, tierras, y muchos elementos que tienen la potencialidad de ser revalorizados y que lamentablemente al día de hoy lo estamos enterrando. Para ser más técnicos, estos residuos representan el 35% de los residuos que se generan a nivel mundial. Y ahí esa cifra es aún más importante de reflejar, porque es un tercio prácticamente de los residuos que estamos generando a nivel global y que no estamos valorizando a nivel latinoamericano. ¿Y dónde está parando esto? Está parando en los patios traseros de las ciudades. Y disculpen que lo mencione así, pero este es el patio trasero de Viña del Mar. Y lo que está cerrado en este círculo rojo para el lado izquierdo de su pantalla es una población que cada día se está acercando a estos patios traseros. Y esta es una quebrada de aproximadamente 35 metros de profundidad, en donde conecta esta quebrada hacia el estero de Reñaca. Entonces, a eso voy cuando anteriormente decía, es una situación que se repite, es una mala práctica que se repite, y no es una mala práctica del rubro de la construcción propiamente tal, es una falencia de una infraestructura que dé una solución, porque el rubro de la construcción contrata un servicio, y muchas veces este servicio es el que decide ir a lugares como este. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a colocar las manos en el residuo. Y las manos en el residuo literalmente significó generar un cambio de conciencia, un cambio de cómo se trabaja internamente en obra y cómo el trabajador internamente en la obra recibe una educación que no tan solo considera un cambio de procedimiento interno, sino que un cambio de percepción de que esto también involucra a su quehacer diario, a su vida diaria. Porque muchos de los trabajadores que están hoy en la construcción perdieron quizás su vivienda en el incendio del 2014. Entonces, ahí fue que nosotros empezamos a hacer una educación ambiental dentro de obra y logramos esto, cambiar esta gran montaña de residuos que les había mostrado anteriormente a esto,
a patios de segregación en donde se puede visualizar cada uno de los materiales contenidos en los residuos. ¿Y qué importancia visualizar los materiales? Porque acá hacemos conexión con otro eslabón clave, los recicladores de base, la comunidad, la innovación, el emprendimiento. Logramos con esto una reducción del 30% del volumen del residuo, porque estamos ordenando, primero, porque estamos eliminando los vacíos que hay con estas grandes montañas de residuos, pero por el otro lado, porque este residuo deja de ser residuo cuando se va a revalorizar. Eso es lo que empezamos, seguimos haciéndolo al día de hoy, pero sabíamos que teníamos que avanzar aún más. Y ahí fue cuando enlazamos con Doble Impacto. ¿Y por qué les digo tan enfáticamente enlazar con Doble Impacto? Nuestro propósito ya tiene un historial de 3 años. Y durante estos 3 años, en Chile, buscamos múltiples opciones para poder llevar esto a la realidad. Sin embargo, ahí tenemos mucho camino por trazar en Chile, en cuanto a los apoyos y las subvenciones por parte del gobierno, quizás para este tipo de proyectos, una situación que se da en Europa, pero que todavía no se da en nuestro país, o cuando se habla de economía circular, quizás con un banco convencional. Y ahí tomo las palabras que decía Gerardo de que no compite con un banco convencional. Pero efectivamente, no se compite, porque son distintas las proyecciones y distintos los propósitos. Pero nos pasó a nosotros, y ahí quisiera yo tomarme un minuto de este tiempo, de explicar nuestra experiencia, y nosotros llegamos a hablar con un banco convencional. Hablamos de realizar un emprendimiento en base a residuos, y la verdad que las preguntas fueron múltiples, sin encontrar ellos una respuesta que nosotros teníamos muy clara, y que Doble Impacto también lo tenía muy claro. Y más adelante voy a ahondar en ese trabajo que realizamos en conjunto. Lo que nosotros logramos con Doble Impacto y este financiamiento es concretar esto, que es el primer centro de tratamiento y valorización de residuos de la construcción del país y de Sudamérica en la quinta región. ¿Y por qué en la quinta región? Bueno, básicamente porque somos en la quinta región, pero también proyectamos esto, extenderlo a todo Chile. ¿Y por qué no decirlo al resto de Latinoamérica? Porque construimos y estos residuos están siendo depositados en los fondos de quebradas, en sitios eriazos, en las cuencas de río, inclusive en algunos casos de otros países latinoamericanos, en acantilados que dan hacia playas que están colindantes a balnearios emblemáticos. Y esa situación es simplemente falta de infraestructura que pueda dar estas respuestas a un rubro en específico. Nosotros empezamos justamente con los residuos de la construcción, con esta tecnología que pudimos en el fondo adquirir a través de este financiamiento, pero también podemos gestionar, y lo estamos también prototipando, otro tipo de residuos que pueden venir de procesos industriales distintos al rubro de la construcción. Y ahí es donde esto puede ir evolucionando. ¿Qué enlazamos con esto? Enlazamos distintos actores de la cadena. Y ahí también está nuestra propuesta de valor. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la tecnología robusta, con las maquinarias y con las plantas que estamos adquiriendo, también esto lo vamos acompañando con tecnología digitalizada, en donde conectamos rápidamente tanto al generador, con el área logística, que son los transportistas, con las distintas plantas de reciclaje, con los distintos emprendimientos, los recicladores de base, la comunidad y las autoridades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá arriba hay unas fotografías, hay claros ejemplos que ya se están dando en Chile que necesitan conexión. Por ejemplo, Plumavit, el poliestireno expandido. Este está siendo transformado por otro emprendimiento en Chile y está transformando pintura de alto tráfico que vuelve a la construcción. El plástico nosotros lo estamos procesando, y este plástico procesado se está transformando no directamente por nosotros, sino que con empresas que nosotros enlazamos en madera plástica. Y esta madera plástica está siendo ocupada a nivel domiciliario como también así a nivel de empresas, reutilizando y reemplazando la madera nativa. Y por el otro lado, directamente en el rubro de la construcción, el escombro,
que es el cascote de hormigón principalmente, lo estamos transformando nuevamente en un árido reciclado, y ese árido reciclado está siendo parte de nuevos caminos. Y con eso logramos efectivamente la economía circular desde el rubro de la construcción hacia el mismo rubro de la construcción. ¿Qué logramos también con eso? Evidenciar las buenas prácticas con una trazabilidad validada y controlada. ¿Por qué? Porque nosotros al final de todo este proceso entregamos un certificado que da cuenta del residuo que se recibió, del proceso que se hizo intermedio y dónde fue a parar esa materia prima secundaria que transformamos. Un poco para ir terminando y un poco proyectando esto a las finanzas sostenibles, que es el tenor de este webinar. Nosotros proyectamos nuestro trabajo a los 10 años de este primer centro de Revaloriza, y la reducción es de 180.000 toneladas de CO2 equivalente. Esa es nuestra reducción en la huella de carbono. ¿Qué significa esto para Chile? Es una disminución de 32 millones de dólares en el Producto Interno Bruto de Chile, que permitiría a nuestro país alcanzar los objetivos del Acuerdo París, objetivos que tienen que ver con el cambio climático, solamente con un centro de Revaloriza a los 10 años. Entonces, por eso nosotros sabemos y tenemos la convicción de que esto se tiene que replicar, porque queremos cambiar esto que encontramos en los patios traseros de nuestra ciudad a esto, a visualizar las distintas materias primas, a enlazar con los distintos emprendimientos que toman estas materias primas y las transforman en un nuevo producto, o las vuelven a integrar a un nuevo proceso. Ahí estamos hablando de innovación, ahí estamos hablando de educación, de colaboración, co-creación y creatividad. Porque con la creatividad nosotros también, a través de las universidades, estamos haciendo nuevos prototipos. Y son las universidades las que están tomando estos distintos tipos de materiales para crear nuevos productos. Eso es, en el fondo, a modo muy simplificado, lo que nosotros estamos realizando, y con doble impacto, lo que hemos logrado es generar una sinergia bastante importante, porque no tuvimos que volver a reiterar lo que significa la sostenibilidad. Lo tuvimos que volver a explicar lo que significa para nosotros hacer un triple impacto, el poder llegar a la comunidad, el poder llegar a las distintas universidades o a los distintos emprendimientos que trabajan con nosotros, porque doble impacto, en ese sentido, eso ya lo tiene, es conocido. Nuestro proceso fue mucho más efectivo con ellos, y a través de también de hablar de tecnicismos, con este proyecto, que es un proyecto nuevo en Chile, logramos a través de doble impacto poder hacerlo y concretarlo acá, en nuestro país. Porque de lo contrario hubiésemos tenido que tomar este proyecto y quizás guardarlo por mucho tiempo más, para desarrollarlo mucho tiempo más adelante. Y la verdad que para nosotros, para el doble impacto, tenemos también un fin común, de que estos proyectos que se crean en torno a la sostenibilidad, al triple impacto y a generar un cambio en lo que significa el cambio climático, son urgentes y necesitan un financiamiento ya, porque ya estamos atrasados, necesitan un financiamiento ya para poder lograr este cambio climático local que necesitamos en nuestro país, y también, ¿por qué no decirlo?, también en el resto de Latinoamérica, porque esto es co-creación y colaboración de muchos países si queremos hacer un cambio en cuanto a cambio climático se refiere. Muchas gracias, y ahí estaría nuestra presentación a modo de ejemplo de proyecto financiado por doble impacto, y estaría también ahí atenta a cualquier consulta que el público que está acá conectado pueda y quiera realizarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen. La verdad es que felicitaciones, nada más que decir. Es un tremendo proyecto, una iniciativa muy, muy interesante que da cuenta de que un residuo puede ser un recurso económico que se reintegra nuevamente al ciclo productivo. Y es posible, obviamente, me imagino que es un negocio que va a ir al alza, que está teniendo muy buenos resultados, además económicos, pero además generando un tremendo impacto positivo al medio ambiente, a la sociedad. Tú mostrabas ahí los casos de emprendimiento, se van armando ecosistemas, clúster económicos que finalmente son un círculo virtuoso de desarrollo de nuestro país. Así que muchísimas felicitaciones.
muy interesante el proyecto. Hay otros montones de ámbitos, ahí ya conversaremos luego, Karen, porque nosotros también ahí estamos muy preocupados del tema de economía circular. Y ahora sí, dejar espacio para algunas consultas. Veo que en el chat habían algunas preguntas que vamos a ir formulando, y tenemos espacio hasta las 10:30 ahí para ir resolviendo algunas dudas. De lo contrario, si quedan otras consultas, siempre nos preocupamos de recogerlas y publicarlas posteriormente. Tenemos ahí una consulta para Gerardo. La primera consulta es respecto de si es que hay financiamiento, entendiendo que hay ciertas coberturas de salud que no se realizan, como por ejemplo hipoacusia, donde los dispositivos tienen un costo altísimo y que no es parte de la política pública, así que como banco financian a largo plazo un implante auditivo para un niño. Preguntan, son más bien financiamientos personales. No sé si nos pudieras comentar respecto de eso, Gerardo. Bueno, sí, gracias por la pregunta, porque en esta etapa donde nosotros estamos y que hemos construido, todavía no tenemos la potencia de avanzar hacia personas en particular. O sea, sigue siendo una banca empresa. En el plan nuestro, más definido, creemos que podemos llegar a ser banca personas también hacia el año 2027. La verdad que construir un banco en base a todas las exigencias que tiene, particularmente también el capital inicial que requiere, que no es menor y que hemos ido levantando gradualmente, y ahora también con relaciones con algunos bancos europeos también, no nos permite en esta etapa poder ser un banco orientado a solucionar temas de personas, que es nuestro anhelo, o sea, está dentro de nuestros objetivos, pero hoy día no. Hoy día estamos financiando empresas que en la evaluación tienen un impacto, pero deben ser también en ese impacto sostenible en todas las dimensiones, y la sostenibilidad financiera también es necesaria. Y no buscamos ahí la máxima rentabilidad de la empresa y qué bueno es el proyecto, sino en términos de rentabilidad financiera, sino que sea saludable financieramente y que podamos financiarlo. Pero lamentablemente no tenemos todavía... Vamos a tener un tiempo todavía hasta que sea posible la banca persona. Y hay muchos dolores que no se pueden asumir al tiro, pero bueno, sí. Dale. También nos pregunta Jerko Franulich si es que están financiando empresas que realicen proyectos ESCO, eficiencia energética, energías renovables, es decir, sí, proyectos en los cuales el cliente no invierte en la tecnología o el servicio adquirido, sino que más bien el integrador se paga de los ahorros energéticos que se tienen mensualmente. Claro, en esos casos tenemos un modelo hacia el ESCO, hacia el esquema ESCO, que tiene que ver también con quién va a ser el contratante del proyecto. Nuevamente, si son viviendas particulares, por dar un ejemplo, es mucho más complicado porque nuevamente es un crédito personal que no podemos asumir. Entonces, ahí tenemos que ver cuál es el mecanismo de garantía del proyecto. Entonces, en esos casos, por ejemplo, cuando han habido proyectos que tienen que ver con agrícolas, es una empresa agrícola la que finalmente es el sujeto del crédito, y la empresa ESCO es la que genera la solución, pero en conjunto con nosotros propone la solución financiera a la empresa que quiere tomar esta solución. Pero lamentablemente no lo podemos tomar nuevamente en el caso en que son personas o familias individuales las que son beneficiadas. Esa es la dificultad hoy día en ese caso. Súper, muchas gracias, Gerardo. Ahí también una pregunta para Karen. Nos consultan, Karen, cuáles han sido los mayores desafíos y obstáculos durante este camino en el emprendimiento, el desarrollo de su empresa. Wow, necesitamos otro webinar para eso. No, pero, si pudiéramos resumir, sí, si pudiéramos resumir. Sí. Sí, mira, bueno, muy buena pregunta. Efectivamente, enfocado a esta temática del webinar, el primer desafío fue encontrar el financiamiento. Eso fue lo primero, porque nosotros erróneamente
Y ahí a lo mejor un tip, economía circular, sostenibilidad, etcétera, todavía no son temáticas tan abordables por algunos bancos. Algunos bancos están recién a lo mejor en el tema de paneles solares, en otros temas, pero todavía no están avanzados en cuanto a economía circular pura. Y cuando nosotros hablábamos de residuos, para un banco decía, bueno, ¿qué financiamos con residuos? Entonces, eso fue lo primero, hasta que llegamos a doble impacto y ahí fue mucho más efectivo este trabajo. Pero en cuanto a este emprendimiento propiamente tal, ahí hay múltiples obstáculos porque somos los primeros y la verdad que estamos abriendo puertas. Y hay una normativa que todavía está avanzando, de hecho estamos empujando para que salga más rápido todavía. Y por el otro lado, lamentablemente hay malas prácticas en nuestro país que nosotros queremos revertir. Entonces, por el bien común, porque al final esto tiene que ver con el bien común. Entonces, muchas veces cuando uno habla del bien común, del valor compartido, no se entiende cómo enlazar empresas con comunidad, con un propósito. Y ahí es harto el desafío, harto el obstáculo que uno tiene que soslayar en el fondo para poder colocar esos temas en el tapete. Que efectivamente una empresa no tiene que, ahora las empresas que nazcan no tienen que nacer con el propósito de avanzar solas. Acá las empresas tenemos que avanzar en conjunto. Colaboración. Colaboración. Y ese es uno de los mayores desafíos que tenemos todos los emprendedores al día de hoy, para poder generar esa conversación y normalizar esa conversación. Muchas gracias, Karen. Súper de acuerdo con tu apreciación, pero yo creo que cada vez más esta comunidad, las nuevas generaciones también van empujando fuertemente a las empresas con propósito. Y ya ahí nos queda una pregunta en el tapete, no sé si alcanzamos, nos queda un minuto. Gerardo, si pudiéramos resumir así en 2 palabras que voy a dar. Nos gustaría saber más los tipos de empresas y proyectos que se financian en cuanto a prácticas de agricultura sostenible vinculadas a lo de S6 y los riesgos de gestión de recursos hídricos. Bueno, sí. En síntesis, porque ahí además quedaron todos los datos disponibles de doble impacto, los datos de Gerardo, www.dobleimpacto.cl. Entonces, sí. Qué difícil ser breve, pero en el caso agrícola, en particular por el tema hídrico, nosotros estamos financiando bonos riego, por ejemplo, estamos trabajando mucho en financiamiento de bonos riego que se adjudican por la Comisión Nacional de Riego a comunidades y financiamos a las constructoras que lo están habilitando. O sea, aquí nosotros trabajamos mucho también con los habilitadores para que las cosas pasen, ¿te fijas? O sea, y muchas veces esas mismas empresas no se están dando cuenta de que son un aporte a una mejor sostenibilidad. Y eficiencia hídrica, tecnificación de riego, de manera tal de eficientarlo con sistemas de medición. Hemos hecho algunas cosas con Hidroscada también, que trabaja en temas de telemetría, precisamente para fortalecer eso. Así que, bien, y agricultura, bueno, también nos interesa que avance hacia mayores prácticas agroecológicas, biodinámicas, orgánicas, eso. Excelente. Sí. Ya pues, muchísimas gracias Gerardo, Karen, Caroline desde Barcelona, así es que ha sido, yo diría, una súper buena jornada, muy interesante, muy de abrir otras oportunidades de financiamiento y de inversión que muchas veces no están en el radar de la mayoría de las organizaciones, pero vemos que de seguro va a ser tendencia global y en nuestro país porque así se requiere para pensando en las futuras generaciones y en la urgencia que tenemos hoy día de hacernos cargo de todos estos impactos. Así es que muchísimas gracias. Recordar que este webinar además queda disponible en nuestro canal YouTube. Después sabemos que la vida hoy día está siendo bien compleja, entonces hay muchas empresas que después, o muchas personas ejecutivos que después ven los webinars tranquilos en el horario que se pueda, así que ahí está en nuestro canal YouTube también disponible. Que tengan un excelente viernes y un muy buen fin de semana. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Adiós.